Francisca Lachapelle aparece sentada frente a la entrevistadora con un vestido sencillo, el cabello suelto y un rostro que, aunque intenta sonreír, deja ver rastros de cansancio. No hay música alegre de fondo, solo un silencio que parece pesar. Francisca, la gente te ve todos los días en televisión sonriendo, pero, ¿cómo está tu corazón?, pregunta la periodista. Francisca suspira profundamente, baja la mirada y responde con una voz suave pero cargada de emoción. No está bien, y creo que es hora de contarlo. Se hace un silencio incómodo. La entrevistadora espera. Francisca mira a la cámara como si quisiera hablarle directamente a cada persona que está viendo ese momento y suelta. Después del nacimiento de mi hija, Francesco y yo nos empezamos a perder. Y no hablo de pequeñas discusiones, hablo de un distanciamiento que me asusta. Francisca empieza recordando que cuando se enteró de que sería mamá, imaginó un cuadro perfecto, ella y su esposo abrazando a la bebé, noches de canciones de cuna, desayunos en familia y un hogar rebosante de amor. Pero la realidad fue muy diferente, confiesa. Los primeros días después del parto fueron un torbellino. Francisca cuenta que apenas dormía 2 horas seguidas, que su cuerpo todavía dolía y que las hormonas la tenían en una montaña rusa emocional. Mientras tanto, Francesco trataba de ayudar, pero las cosas nunca fluían como antes. Él llegaba tarde de sus compromisos y aunque decía que era por trabajo, yo sentía que estaba evitando estar en casa. Y eso duele mucho cuando acabas de dar a luz, dice con un nudo en la garganta. La entrevistadora le pregunta qué cambió exactamente. Francisca se toma un momento y responde. Antes, todo lo resolvíamos juntos, ahora, cualquier cosa se convierte en una pelea. Desde cómo cargar a la bebé, hasta si la temperatura de la habitación es la correcta. Y lo peor es que esas discusiones nunca terminan bien. Francisca recuerda que, antes, las noches eran de risas, conversaciones y planes para el futuro. Pero después del nacimiento, el silencio empezó a ocupar el espacio entre ellos. A veces me hablaba solo para preguntarme dónde estaba la pañalera o si había leche para la niña, ya no había, ¿cómo estás? Ni te amo antes de dormir, relata, y sus ojos comienzan a llenarse de lágrimas. Admite que, en más de una ocasión, se quedó despierta mirando a Francesco dormir en el sofá, preguntándose en qué momento pasaron de ser compañeros inseparables a simples extraños compartiendo un techo. Con la voz temblorosa, Francisca revela que el primer gran quiebre llegó una noche, apenas 3 semanas después del nacimiento de su hija. La bebé lloraba sin parar y ella, agotada, le pidió a Francesco que la ayudara. Él, sin levantar la mirada del teléfono, le dijo, Francisca, exageras. Yo también estoy cansado. Mañana tengo que trabajar temprano. Ese momento, dice, fue como un balde de agua fría. No sé si fueron las palabras o el tono, pero sentí que estaba sola, y ese sentimiento me rompió. Le dije que se fuera a dormir al sofá porque yo no podía con más. Esa noche, Francisca asegura que no durmió, no por los llantos de la bebé, sino porque comprendió que algo importante se estaba rompiendo. Fue como si de pronto todo el amor se hubiera ido por una grieta invisible que no sabía cómo cerrar. A la distancia que ya existía entre ellos se sumó la presión externa. Amigos, familiares y hasta seguidores en redes sociales comentaban que la pareja se veía diferente, que Francesco ya no sonreía igual, y que en las fotos juntos había una mirada triste en ambos. Yo intentaba fingir que todo estaba bien, pero no me salía. Y cuando eres una figura pública, es como si tu vida fuera una vitrina. Todo el mundo opina, y eso te ahoga más, dice Francisca con honestidad. La entrevistadora le pregunta si han intentado resolverlo. Francisca responde con un suspiro. Sí, hemos hablado, pero esas conversaciones terminan en discusiones. Él dice que estoy demasiado sensible, que es normal que las parejas pasen por esto. Yo quiero creerle, pero la forma en que me mira ya no es la misma. Cuenta que, en una de esas charlas, Francesco le dijo que necesitaba espacio. Cuando escuchas esa palabra después de tener un hijo juntos, duele mucho. Francisca asegura que sigue amando a su esposo, pero que el miedo a que la distancia se vuelva irreversible la persigue todos los días. Lo veo con la bebé y siento ternura, pero también me pregunto si eso es lo único que nos une ahora.
La entrevistadora guarda silencio dándole espacio para que continúe. Francisca, con los ojos vidriosos, añade: siempre quise que mi hija creciera en un hogar lleno de amor. Pero, ¿y si para ella ese hogar no significa que papá y mamá estén juntos? La conversación llega a un punto en el que Francisca parece debatirse entre seguir hablando o guardarse lo peor. Finalmente, dice: no sé qué va a pasar, pero lo que sí sé es que esta es la verdad. La gente merece saber que detrás de las fotos perfectas, hay noches en las que duermes sola, aunque él esté a pocos metros. La cámara hace un acercamiento a su rostro. Una lágrima cae lentamente por su mejilla. Esto apenas empieza, susurra, dejando en el aire la sensación de que hay mucho más por contar. Francisca mira hacia un lado como si buscara en la memoria las imágenes de esos días. Después de esa primera discusión fuerte, las cosas no mejoraron, al contrario, el silencio empezó a ocupar todo el espacio que antes llenábamos con risas y conversaciones, dice con la voz baja. No puedo más, necesito tiempo para mí, fueron las palabras que, según fuentes cercanas, Francisca le habría dicho a su esposo en medio de una discusión que dejó una herida difícil de cerrar. La tensión acumulada durante semanas por el cansancio, la falta de sueño y las responsabilidades del cuidado de su bebé explotó una mañana cualquiera, pero para ellos nada volvió a ser igual. El momento se habría dado en la cocina de su hogar, mientras Francisca intentaba preparar algo para comer con una mano, mientras con la otra sostenía a su hija que lloraba inconsolable. Su esposo, aparentemente distraído en el teléfono, no reaccionaba. Ella, agotada, le pidió ayuda, pero lo que recibió fue una respuesta seca: tú estás en casa, tú puedes. Ese comentario habría sido la chispa que encendió una tormenta. Fuentes cercanas aseguran que Francisca, con la voz quebrada, le reprochó no comprender la magnitud del cambio que significaba tener un bebé. Él, en vez de calmarla, habría respondido con frialdad, acusándola de exagerar y de estar demasiado sensible. Aquellas palabras habrían dolido más que cualquier otra cosa. Lo que nadie sabía hasta ese momento es que Francisca venía guardando un profundo sentimiento de soledad. Aunque frente a las cámaras siempre aparecía sonriente, por dentro se sentía abrumada, sin apoyo, y con la sensación de que su matrimonio empezaba a resquebrajarse. Ya no somos los mismos desde que nació la niña, le habría confesado en privado a una amiga. Esa misma semana, en una entrevista que dejó a muchos sin palabras, Francisca se quebró al hablar del cambio radical en su relación. Aunque nunca mencionó directamente una separación, sus gestos y silencios lo decían todo. La presentadora explicó que la maternidad había sido el regalo más grande de su vida, pero admitió que también había traído consigo momentos muy duros, noches sin dormir, discusiones constantes y un sentimiento de distancia con su pareja. Según personas cercanas a la familia, la pareja comenzó a dormir en habitaciones separadas, justificando la decisión como una medida para que uno de los dos pudiera descansar y tener energías para ayudar con la bebé. Sin embargo, la realidad era otra: las conversaciones se habían vuelto frías, cortas y cargadas de tensión. Incluso, se habla de que Francisca habría considerado la posibilidad de irse temporalmente a casa de su madre para tener apoyo emocional y físico. Su esposo, por su parte, no parecía dispuesto a ceder terreno, argumentando que todo esto es parte de ser padres y que hay que aguantar. El momento más crítico habría llegado cuando, durante una salida pública, Francisca y su esposo fueron vistos discutiendo discretamente, aunque los gestos y la incomodidad en sus rostros eran evidentes. Un testigo asegura que ella se apartó del grupo y se sentó sola por varios minutos mirando fijamente su teléfono, mientras él conversaba con otras personas como si nada hubiera pasado. A pesar de todo, Francisca intentaba mantener una imagen de unidad en redes sociales, publicando fotos familiares y mensajes amorosos. Sin embargo, algunos seguidores notaron que las publicaciones conjuntas con su esposo se hicieron cada vez menos frecuentes. En la misma entrevista, la presentadora soltó una frase que desató especulaciones: hay momentos en los que uno se pregunta si tomó las decisiones correctas, y si realmente está con la persona que debe estar. Aunque lo dijo con una sonrisa forzada, la mirada reflejaba un peso emocional enorme. Mientras tanto, los rumores crecían.
Algunos afirmaban que él no estaba cumpliendo con sus responsabilidades como padre, otros insinuaban que había perdido interés en la relación desde el embarazo. Incluso surgieron versiones de que Francisca había recibido mensajes de apoyo de un amigo muy cercano, lo que habría generado celos y más discusiones en casa. Ese ambiente cargado y la tensión emocional hicieron que, para Francisca, cada día se sintiera como una batalla. Entre cuidar de su hija, trabajar y tratar de salvar su matrimonio, la presión se volvió insoportable. Y aunque ella seguía diciendo que lo más importante era su familia, sus gestos y palabras mostraban que algo estaba a punto de romperse definitivamente. La pregunta que muchos se hacen es si esta pareja logrará encontrar el equilibrio que tenían antes del nacimiento de su hija, o si, por el contrario, el distanciamiento ya es irreversible. La noche cayó sobre la casa de Francisca como una manta espesa cargada de tensión. Después de aquella última discusión en la que su esposo, Francesco, había lanzado la frase que todavía resonaba como un eco insoportable: «Yo no pedí que las cosas fueran así», todo quedó en un silencio insoportable. No había televisión encendida, no había música, solo el ruido lejano del monitor para bebés y los pasos de Francisca, que caminaba de un lado a otro con la mirada perdida. Francisca sabía que algo se había roto, algo que ni siquiera el amor que sentía por él parecía capaz de reparar. Aquella noche, cuando se sentó en el borde de la cama, lo vio de espaldas, mirando su teléfono, sin siquiera saludarla. No hizo falta que dijeran nada, el silencio era más hiriente que cualquier palabra. En una reciente entrevista, Francisca confesó que sintió miedo real. «Por primera vez pensé, ¿y si esto se termina aquí? ¿Y si nuestra hija crece sin vernos juntos?», dijo con la voz quebrada. La llegada de la niña, que debía ser un momento de unión, se había convertido en un campo de batalla silencioso. Él quería espacio, ella necesitaba apoyo. Él reclamaba libertad, ella pedía comprensión. Ninguno parecía dispuesto a ceder. Pero lo que nadie sabía es que Francesco ya había empezado a pasar más tiempo fuera de casa. Según personas cercanas, salía temprano con la excusa del trabajo y regresaba tarde, muchas veces cuando Francisca y la bebé ya estaban dormidas. Y cuando estaba en casa, la distancia era evidente, pocas palabras, miradas esquivas y un muro invisible que los separaba. Francisca, sin embargo, intentaba mantener la calma. En la entrevista, admitió que decidió no hablar más de los problemas frente a su hija, aunque eso implicara tragarse el dolor. «No quiero que ella crezca escuchando gritos, viendo lágrimas, pero tampoco quiero vivir con esta angustia todos los días». Una noche, mientras alimentaba a la bebé, Francisca escuchó la vibración del celular de su esposo sobre la mesa. No fue la notificación lo que la inquietó, sino la forma en la que él se levantó de inmediato, tomó el teléfono y salió al jardín para contestar. La conversación fue breve, pero lo suficiente para que ella notara un tono distinto en su voz. Francisca no quiso decir nada esa noche, pero algo dentro de ella cambió. Empezó a observarlo más, a fijarse en sus gestos, en sus salidas, en los mensajes que recibía. Aunque no tenía pruebas, la sensación de que había otra persona rondando en la vida de su esposo empezó a crecer como una sombra. Días después, en medio de una sesión fotográfica para un proyecto personal, Francisca recibió un mensaje anónimo en su celular. «No es solo el trabajo lo que lo mantiene lejos de casa». Esa frase fue como un balde de agua helada. No había remitente ni más información, pero llegó justo en el momento en que su relación estaba más frágil. Francisca respiró hondo, pero su corazón latía con fuerza. Aquella misma noche, lo miró fijamente durante la cena y le preguntó, sin rodeos: «¿Hay algo que me estés ocultando?». Francesco no respondió de inmediato. Solo dejó los cubiertos sobre la mesa y clavó su mirada en el plato. «No es el momento para hablar de eso», dijo finalmente, con voz baja pero firme. Francisca sintió que el piso se movía bajo sus pies. No es el momento, era, para ella, lo mismo que decir, «no quiero que sepas la verdad». La tensión subió al máximo, y por primera vez en semanas, se levantó de la mesa sin terminar su comida. Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y apariencias. En redes sociales, Francisca publicaba fotos sonrientes con su hija, pero evitaba mostrar a su esposo. En privado, las conversaciones se limitaban a lo esencial: la bebé, la casa, las facturas.
Pero todo dio un giro inesperado una mañana cuando Francisca encontró en la mochila de su esposo un recibo de hotel. La fecha coincidía con una de las noches en que él había dicho que estaba trabajando hasta tarde. No había nombre de acompañante, pero el golpe fue igual de devastador. Ahí supe que algo grande se venía. Algo que podía cambiarlo todo, contó Francisca en la entrevista con los ojos llenos de lágrimas. Lo enfrentó esa misma tarde, pero Francesco negó todo. Dijo que el recibo era por una reunión de negocios, que no tenía nada que ocultar, que ella estaba exagerando. Sin embargo, el temblor en sus manos mientras hablaba lo decía todo. Francisca sabía que no podía dejarlo pasar, pero también sabía que cualquier decisión que tomara afectaría para siempre a su hija. Y mientras se miraba al espejo esa noche con su bebé dormida en brazos, se hizo una promesa silenciosa: descubrir toda la verdad, cueste lo que cueste. Porque ya no se trataba solo de salvar su matrimonio, se trataba de salvar su propia paz mental. La cámara enfocó el rostro de Francisca Lachapelle y, esta vez, ya no había rastro de aquella sonrisa que tantas veces conquistó a su público. Su voz temblaba, no de inseguridad, sino de la fuerza de una verdad que llevaba demasiado tiempo guardada. No quiero que se malinterprete, pero la llegada de mi hija cambió todo. Y cuando digo todo, es todo, dijo con una sinceridad que cortaba el aire como un cuchillo. Desde las primeras semanas después del nacimiento, las discusiones con su esposo pasaron de ser esporádicas a convertirse en parte de la rutina. El cansancio, la presión mediática y las opiniones de terceros empezaron a crear una barrera invisible entre ambos. Hubo noches en las que él dormía en el sofá, y no porque quisiéramos, sino porque no podíamos ni hablar sin pelear, confesó. La presentadora contó que la situación se volvió insostenible cuando las críticas en redes sociales comenzaron a salpicar no solo su vida profesional, sino su matrimonio. Me decían que yo había cambiado, que ya no era la misma, y sí, tenían razón, pero no entendían que ser madre te transforma, y que no todos están listos para esa transformación, relató con los ojos humedecidos. Lo más sorprendente fue cuando admitió que, en un momento de desesperación, llegó a pensar que lo mejor era una separación definitiva. No lo voy a negar, pensé que tal vez lo más sano era que cada uno siguiera su camino, pero no por falta de amor, sino porque no sabía si podíamos volver a conectar, dijo, mientras la sala de la entrevista permanecía en un silencio sepulcral. Los rumores que la prensa había venido alimentando cobraban fuerza: viajes separados, eventos donde Francisca aparecía sola, publicaciones en redes cada vez más distantes, todo apuntaba a que el matrimonio estaba al borde de un punto sin retorno. Pero entonces llegó el momento que nadie esperaba. Francisca reveló que hubo un hecho que lo cambió todo, una fuerte discusión a puerta cerrada donde ambos dijeron cosas que jamás pensaron pronunciar. Esa noche, su esposo recogió algunas cosas y salió de casa, sin decir a dónde iba. Pensé que era el final, estuve horas abrazando a mi hija mientras lloraba. No sabía si iba a regresar, y en ese momento entendí que lo estaba perdiendo, confesó. Pasaron 2 días sin noticias. Ni mensajes, ni llamadas. Fue un silencio que dolió más que cualquier palabra hiriente. Hasta que, finalmente, él apareció en la puerta con los ojos rojos y la voz rota. Le dijo que necesitaba espacio, pero que no quería perder a su familia. Ese instante marcó un punto de quiebre. Comenzaron a asistir a terapia de pareja, algo que Francisca asegura fue la decisión más difícil y más valiente que tomaron. En esas sesiones nos dijimos verdades muy dolorosas, pero también encontramos razones para seguir luchando, dijo. Sin embargo, la tensión no desapareció de la noche a la mañana. Ella admite que todavía hay heridas que tardarán en sanar y que su matrimonio, aunque sigue en pie, vive en una constante prueba de resistencia. Nos amamos, pero también entendimos que el amor solo no basta. Hay que trabajar todos los días, incluso cuando duele, sentenció. Con una mirada directa a la cámara, Francisca dejó claro que no pretendía dar lecciones de vida, sino mostrar que detrás de la fama y las fotos perfectas hay realidades que pocos imaginan. Quiero que las mujeres que me siguen sepan que no están solas. Que ser madre es hermoso, pero también es una prueba para la pareja. Y que no pasa nada si necesitas ayuda, lo importante es no rendirse sin luchar, concluyó.
En ese momento, la sala de grabación quedó en silencio y hasta el entrevistador parecía contener las lágrimas. La historia no era de derrota, sino de resistencia, de una lucha interna que miles de familias atraviesan pero que pocas se atreven a contar frente a las cámaras. Francisca se levantó, respiró hondo y sonrió, no con la fuerza de antes, sino con una paz nueva. Su verdad ya estaba afuera, y ahora, solo el tiempo diría si esa verdad sería suficiente para mantener a su familia unida. Si esta historia te impactó tanto como a nosotros, recuerda que en LZ Documental siempre te traemos las revelaciones más fuertes y exclusivas de tus figuras favoritas. Activa la campana para no perderte ningún detalle, dale like pulgar hacia arriba, suscríbete, comenta y comparte este vídeo para que más personas conozcan la verdadera historia de Francisca Lachapelle. Nos vemos en la próxima investigación.